Buenas tardes a todos. Desarrollo del componente práctico virtual. Mi nombre es Álvaro Mauricio Alpala, con código 94467-374. Curso Laboratorio de Física Electrónica con el tutor John Jairo Getial. Objetivos de la práctica. Como objetivo general es realizar prácticas con un simulador, el cual nos permite interactuar como si estuviéramos en el laboratorio físico. De estas prácticas aprenderemos sobre circuitos utilizando diodos, transistores, contadores, puertas lógicas y cómo utilizarlas al momento de hacer un diseño. La práctica 2 corresponde a la aplicación de diodos y transistores. Como objetivos, comprender el funcionamiento del generador de señales y el osciloscopio, aprender a medir voltaje y frecuencia en el osciloscopio, entender el principio de operación de un circuito rectificador de onda completa, comprender las configuraciones del transistor B y T. Para el desarrollo de la práctica utilizaremos diodos, resistencias de 1 kiloohmio, condensadores de 1 microfaradio, condensador de 470 microfaradios, un condensador de 4 microfaradios, condensador electrolítico, resistencias de 10K, resistencias de 20K, de 330 ohmios, un potenciómetro de 50K, fotorresistencias, transistores 2N2222, un motor DC, un LED, un multímetro, una batería de 9 voltios y un generador de señales. Este es el esquemático del rectificador de onda completa. Como ustedes pueden ver, está la señal sinusoidal y está en la forma en que rectifica. Está una serie de preguntas de si cambia el valor del condensador por un valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Se estabiliza la señal, o sea, es menos sinusoidal. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? ¿Qué diferencias hay entre el pico a pico, el valor eficaz, la RMS? En el video, por el número de cédula, me toca explicar la aplicación del transistor BJT. Pues aquí tenemos un esquemático y vamos a verlo en el simulador. Permítame paso al simulador donde ya está el montaje con lo que les había dicho en la tabla. Una fuente de 9 voltios, una resistencia de 330, un potenciómetro de 50K, un motor, los voltímetros, el transistor NPN, BJT y un diodo y la fotorresistencia. Entonces voy a correr el simulador. En estos momentos el motor está girando, como lo pueden ver. Entonces empezamos la calibración ya sea con la fotorresistencia, que ustedes pueden ver que a medida que aumenta la luz para el motor, calibramos el potenciómetro para darle mayor voltaje y este también funciona como un calibrador. Entonces vamos a mover el potenciómetro, como ustedes pueden ver se va a 0, empieza a aumentar, no va a pasar la corriente hacia el motor, pero si bajo la intensidad de luz el potenciómetro hace su función, como ustedes lo pueden ver aquí. Si sigo calibrando el potenciómetro, va a dar un momento en el que baje su voltaje, 538 milivoltios. Como ustedes pueden ver, el motor se mueve muy lentamente. Y si yo pongo a funcionar la fotorresistencia, no va a pasar su corriente a través de ella.
toca calibrar nuevamente el potenciómetro para poder de que haga su función. Entonces ese más o menos es el principio o el circuito del transistor BJT. Voy a detener la simulación y voy a pasar nuevamente al documento para la serie de preguntas que nos hacen en la guía. Dice, la figura del transistor BJT. Pues, preguntas de profundización. ¿Qué papel cumple el transistor? Permitir el paso de corriente a través de su base. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? Permite el paso de corriente hacia el motor. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Cumple el papel de regular el voltaje que entra en el motor y el de la fotorresistencia, haciendo también que se pueda regular por la intensidad de luz. ¿Qué configuración de transistor utiliza? Se utiliza una configuración NPN. Pregunta, explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. El transistor, cuando está en corte y saturación, depende de la cantidad de corriente que pasa por su base. Cuando la corriente no pasa por su base, no pasa por sus otros terminales. Se dice que el transistor está en corte. Cuando está en saturación es cuando la corriente está muy alta y permite el paso de corriente. En la práctica 3 aprenderemos pues sobre las compuertas lógicas. En este tema ya le toca por número de cédula al resto de mis compañeros. Quiero agradecer al tutor John Jairo por sus enseñanzas y agradezco mucho el darnos la oportunidad de manejar este simulador. Tutor, muchas gracias por las enseñanzas. Como conclusiones, se aprende en la práctica de cómo pasar una corriente AC y estabilizar una corriente DC a través de un simulador instalando una serie de diodos, un condensador para que actúen como un filtro de corriente. En el circuito del transistor aprendimos de cómo calibrar o potencializar un voltaje para dar un movimiento a un motor a través de una señal, como lo es la fotocelda. A medida que haya poca luz es mayor su voltaje. Y en el circuito contador ascendente de cómo utilizamos las puertas lógicas, son las que controlan al final del sistema y requerimos cómo usar un contador de décadas, un contador sexagesimal y cómo llegar a cierto dígito y reiniciar el conteo nuevamente. Nuevamente agradezco al tutor John Jairo Getial. Muchas gracias compañeros, espero que estén muy bien y vernos en otra oportunidad. Muchas gracias.